Soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo de la tercera temporada de Ingeniería para Líderes. Hoy abordaremos un tema clave para el futuro y desarrollo de nuestro país, los minerales críticos. En este contexto global de transición energética, tensiones geopolíticas y cadenas de suministros frágiles, Chile posee una ventaja comparativa por su enorme reserva de litio, cobre, molibdeno, renio, yodo, potasio, nitratos naturales, boro y zinc, entre otros. Pero ¿cómo podemos transformar esta riqueza en desarrollo sostenible y liderazgo global? Esa es la conversación que tendremos hoy. Para esto hemos invitado hoy día a Nancy Pérez, ingeniera civil con una vasta trayectoria en el desarrollo minero sustentable, directora de NAMI y que se desempeña como consejera de Innova Chile y de la Universidad Federico Santa María. También está con nosotros José Miguel Ortiz, gerente de desarrollo minero de Pares y Álvarez, que cuenta con una gran experiencia en proyectos mineros. A los dos les doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. José Miguel, también muchas gracias. Hola, buenos días. Mucho gusto. Gracias Luisa, gracias Nancy por estar acá. Nancy, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Chile para consolidarse como potencia en minerales críticos? Bueno, primero quiero tomar de las palabras tuyas las que mencionaste en este momento, que es cómo transformamos, ¿cierto?, nuestra riqueza, nuestros minerales en desarrollo sostenible. Que eso nos pone una vara más alta, que yo creo que es lo que siempre habíamos esperado, que cómo la minería contribuye al desarrollo del país. Y es justamente el momento en el que estamos. Y si nos damos cuenta, mirando hacia atrás con ojos de aprendizaje, como digo yo, siempre mirar hacia la historia con ojos de aprendizaje, hay cosas, y de hecho estudios que nos decían que estábamos en la trampa de los países medios porque hay cosas que nos faltaban para poder alcanzar nuestro desarrollo y que justo van con temas de productividad, ¿cierto? Pero también medioambientales, sociales y obviamente desde el punto de vista de institucionalidad. Y son justamente los ámbitos que en estudios de la OCDE se marcaban como los que nos faltaban a los países de Latinoamérica y que creo que son justo los que tenemos que ir mirando para hacer una mirada de la historia y lo que tenemos que arreglar en el fondo, nuestra institucionalidad, pero también para mirar al futuro en cómo esto se traduce en un desarrollo sostenible para el país, vale decir que podamos mantener a las futuras generaciones cuando ya no tengamos minerales o cuando algunos de ellos se vayan agotando. ¿Y qué hay de distinto tal vez ahora? Es que tenemos, como tú bien mencionabas, una crisis climática que está demandando un cambio en la economía, en la forma de descarbonización, ¿cierto? Pero también tenemos otros que vienen por las revoluciones tecnológicas que están, o sea, las tecnologías digitales también están siendo una fuente de demanda de minerales y a lo mejor dentro de todo eso tenemos posibilidades como país. De hecho, hace poco Cernagiomín y Cochilco sacaron estudios donde justamente hicieron esos análisis y entonces tenemos como esa posibilidad de ir viendo cómo hacer estos cambios desde el punto de vista de institucionalidad. Hablamos de regulaciones, de cómo obviamente la ley se va ajustando y los procedimientos que tenemos que hacer para aprobaciones de proyectos y todo eso va cambiando. Y aquí yo no lo miro con el ojo crítico descalificador de la permisología, sino que esa fue la forma en cómo evolucionaron leyes y regulaciones que obviamente tenemos que mirar para hacer los ajustes y algunas de ellas cambiarlas o definitivamente hacerlas de otra forma. Y eso creo que es tremendamente importante para entonces también incluir lo que significa el desarrollo sostenible, porque esto no solamente tiene que ver con producir minerales, sino que quien los espera al otro lado, lo espera bajo lógicas de minimizar el impacto ambiental y que esto contribuya al desarrollo sostenible de los países, que es lo que le llaman incluso los países desarrollados una transición justa. No es algo que venga a lo mejor completamente de nosotros. Entonces, el producto que nosotros tenemos que exportar
como que le lleva Claro, el claro. desarrollo sostenible. Entonces tenemos que alcanzar esos niveles de exigencias internacionales y por lo tanto ponernos a la altura de hacer esos cambios. José Miguel, Sí, efectivamente, oye, nosotros tenemos una tremenda potencia minera en Chile, no solo en lo tradicional, ¿cierto? Cobre, litio, molibdeno, sino que hay una serie de ventajas geológicas que tiene nuestro territorio y que efectivamente hay que transformarla en desarrollo y en desarrollo sostenible, como dicen así. Eso significa eh, no solo minimizar el impacto ambiental, ¿ah? Nosotros tenemos normativas relativamente buenas a nivel internacional de respeto en el medio ambiente, ¿cierto? Sino que además generar innovación tecnológica en esos procesos, que optimicen, que nos hagan competitivos y que podamos poner productos con mayor valor agregado en el mercado. Nosotros nos hemos dedicado los últimos, si no digo 100, 50 años, en producir metales, producir materias primas, pero no estamos integrados y eso es un tema que nos pesa, digamos, ¿ya? Y lo digo desde el mundo de la ingeniería, del mundo de los consultores, que ahí nos falta hacer desarrollo. y ahí, José Miguel, ¿cómo ves tú el rol que debería jugar la ingeniería desde ese punto de vista y además considerando el foco de la sostenibilidad? Bueno, mira, este desafío de los elementos críticos o metales críticos, lo que sea, digamos, metales o no metales, abre una oportunidad interesante para la ingeniería, ¿no? Muchos de los procesos no son conocidos, muchos de los procesos son incluso guardados bajo siete llaves en algunos países, ¿no? Muchos países hicieron este reconocimiento de elementos críticos hace más de 40 años y por lo tanto han desarrollado toda una cadena de extracción y de generación de, materias primas de alto valor, ¿cierto? Que son no conocidos, son secretos, así de simple. Espérate, déjame interrumpirte para explicarle un poco a la audiencia porque suena como casi una película de detective y de suspenso y de... Cuando tú quieres decir que no son conocidos, bueno, a ver, la extracción del cobre es conocida, ¿cierto? Sí, absolutamente. Ya, entonces cuando tú dices no es conocida, estás hablando de como de minerales que son, tienen un proceso más complejo para la extracción. Tienen un proceso de extracción minera complejo, tienen un proceso de refinación complejo y tienen un proceso de elaboración de productos finales muy complejo. ¿Como cuál, por ejemplo? Por Es ejemplo, tierra rara. las tierras raras. Ya, Por ejemplo, las tierras raras. Por ejemplo, hoy día lo que está apareciendo, las últimas noticias aparecen con reactores de torio, ¿no? Es fácil decirlo, el torio lo más probable es que lo tengamos nosotros también, está muy abundante, pero llegar a la refinación y a la utilización de esos productos es muy complejo y no es conocido. Por lo tanto, una de las actividades esenciales de la ingeniería y en general del conocimiento es aterrizar esas cosas en Chile, digamos. De hecho, ese es el rol de Nosotros tenemos miedo a sí, ello. el rol de la ingeniería Eh, es justamente buscar ese conocimiento y desarrollar, o sea, y poner la ciencia y la tecnología al servicio de nuevas soluciones para, en este caso, sería esta explotación de esos otros recursos que no hemos explotado. De hecho, nos está pasando con el litio, que tecnologías de afuera estamos trayendo, y ahí es donde los que hemos estado siempre, y aquí la sensibilidad de los que hemos estado en el mundo de la innovación en minería, es que esto es ser minero o ser un país que también releva la metalurgia, que no lo hemos relevado al nivel que yo creo que merece un país minero, de ese conocimiento relevarlo y ponerlo a disposición de todo lo que necesitamos hacer ahora para poner en valor todos esos minerales que tenemos pero que no hemos estado aprovechando porque somos principalmente cobre y otros minerales. De hecho ahora se está poniendo más fuerte el tema del litio y molibdeno es porque es
subproducto en el fondo del cobre. Entonces, yo creo que ahora nos pone ese desafío desde el punto de vista del conocimiento y de las tecnologías para poder desarrollar esos procesos. Y es bueno que esté la ingeniería y que la ingeniería nuestra se desafíe, porque tenemos un problema de recepción de la innovación o de demanda de la innovación. Y ahí es donde la ingeniería tiene mucho que aportar en esto. Y en ese sentido, Nancy, ¿qué importancia tiene primero la gobernanza y la integración entre el público, entre el sector público y privado? Porque como dices tú, como que el último, el paso de la integración de todos los players del sector, la ciencia, la investigación, la industria, ¿cómo hacemos para que eso bailen todos juntos y coordinados de alguna manera? Sí, de hecho, yo creo que esa mirada integral es súper necesaria en dos ámbitos. Una, para que las capacidades vayan siendo desarrolladas en sintonía con esa expectativa o con el potencial valor que tenemos de desarrollar. Pero lo otro es también porque la minería requiere de más transparencia y que la sociedad vea los impactos que la minería va generando. Y también, por lo tanto, es importante para darla, esto que tú decías, que no estar en riesgo las cadenas de suministro. Claro, que no tengamos problemas sociales o que no tengamos problemas de que esto sea, obviamente, un continuo para nuestro mercado exportador, ¿cierto? Pero por sobre todo porque necesitamos hacerlo como de distintos ámbitos, o sea, vamos a necesitar ciencia, vamos a necesitar I+D, vamos a necesitar capital humano, vamos a necesitar más capacidad de ingeniería que se está viendo no solo en Chile, en Latinoamérica, por el desarrollo de los proyectos. Nosotros hemos tenido, de hecho, no hay mucho en lo que significa el desarrollo de proyectos mineros y que exista formación y que exista continuidad en términos de ese ámbito. Incluso los niveles de productividad y todo eso es como que están mirados más de los proyectos habituales de obras civiles o de la construcción de urbana en el fondo, pero la minería requiere, y si nosotros queremos realmente hacer de esto una potencia que nos lleve a otros lugares a hacer proyectos, claramente tenemos que desarrollar estos ámbitos, ingeniería y construcción, por ejemplo. José Miguel. Sí, bueno, efectivamente la técnica detrás de estos elementos críticos hay que desarrollarla. Hay países que están en la vanguardia, sin embargo, nosotros no tenemos la capacidad para recepcionar esa transferencia tecnológica. Hay que desarrollarla. Nosotros tenemos una enorme capacidad o potencial minero, ¿cierto?, para una buena cantidad de elementos que hoy día son reconocidos como críticos, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y no estoy hablando del cobre ni del litio, sino que estoy hablando de una serie de elementos adicionales que están reconocidos ahí en la política de minería, y que nuestra geología permite tener en cantidades económicamente interesantes. Entonces hay que desarrollar los procesos de extracción, hay que desarrollar los procesos de refinación, y ahí tiene que estar, como dice Nancy, nuestros ingenieros, nuestra I+D y los privados. Los privados tienen que empujar el carro en la lógica de generar un encadenamiento productivo de estos minerales. Yo diría, mira, fíjate que hoy día tenemos producción récord de cobre, ¿cierto? En Chile somos primeros en molibdeno, primeros o segundos en molibdeno. Sin embargo, en ninguno de los dos estamos integrados en la cadena del valor. O sea, llegamos hasta el cátodo, llegamos hasta el trióxido de molibdeno, llegamos hasta el perronato, hasta algunas sales de renio, pero de ahí para abajo no hay nada. Y eso es un llanto de siempre, ¿eh? Seguramente Nancy se va a acordar, pero hace 30 años eran los mismos discursos en el CIM y en la universidad. Claro, y pero no hemos perdona que te avanzado. interrumpa, pero es como la eterna discusión que humildemente uno lee a través de los medios de comunicación de que somos productores de cobre o vamos a hacer cable, el cátodo o el cable, en el fondo. Y unos dicen que no tenemos las ventajas competitivas y que para eso hay países que sí las tienen, entonces ¿para qué vamos a invertir en eso?
y nos vamos a desviar del otro donde sí somos competitivos. Mira, yo pondría en cuestionamiento ese tipo de discurso. Ese tipo de discurso ha generado la desindustrialización de muchos países. El que otro lo haga, no, que nosotros pasemos porque tenemos ventajas competitivas, no, hay que hacer el esfuerzo. Hoy día Estados Unidos incluso está llorando ese desastre, digamos, porque en algunas áreas de la minería no desarrolló. Por lo tanto, yo diría que hay que analizarlo, hay que hacerlo más estratégico, hay que hacerlo un poquito más inteligente que tomarse la receta muy a la letra, digamos, al pie de la letra. Sí, y simplificar con estos discursos que a veces no, incluso el contexto ha cambiado y por lo tanto podrían incluso, si tuvieran los datos, a lo mejor hasta el contexto cambió. De hecho, yo creo que no solamente aprovechando como los recursos minerales que tenemos, sino que tenemos una energía que puede ser también. Entonces, no necesariamente por la cadena de valor propiamente tal, sino que en el contexto ahora cambiante podemos hacer otro tipo, porque también uno dice, bueno, continuamos con el alambrón, pero a lo mejor podemos hacer piezas y partes por todos los minerales y también lo que tenemos acá en el país, de componentes, de motores o de lo que sea, que vamos a lo mejor en áreas industriales donde sean intensivas en energía, por ejemplo, puede ser una buena combinación. Y lo otro que también no hay que dejar de ver, que lo mencionaba, ¿cómo se llama? César Hidalgo, que es un investigador del mundo de la física, pero que está en el mundo digital ahora, que habla sobre cómo uno va complejizando la economía y las tecnologías digitales, en este momento las tecnologías de ciclo corto, ayudan a tu reconversión de la industria y por lo tanto podríamos nosotros desde ahí movilizar una gran cantidad de actores a nivel nacional si nosotros empezamos a incorporar esas tecnologías que son de ciclo corto y obviamente va siendo más productivo y más competitivo también. Y entonces la minería, por el peso que tiene, puede mover distintas, entonces tomar a la minería como estrategia de desarrollo, no solamente porque vas a pensar en el cable, sino que hay varias Millones de opciones, opciones. pero hay que analizarla y tenemos que tomar, ponernos de acuerdo y decir, vayamos por esta, persigámosla, y también vayamos viendo lo que va pasando, porque la demanda de minerales está una asociada a la descarbonización, como decíamos al principio, pero también a los cambios tecnológicos. Y los cambios tecnológicos pueden venir en equipamiento de salud, en distintos ámbitos, en agricultura, y todas esas las tenemos que ir mirando para salir de una vez por todas de solo producir los minerales y ver cómo nos vamos integrando a otras cadenas o a otros o generando unas nuevas industrias, pero hay que ponerlas sobre la mesa porque naturalmente uno podría decir dejémosela al mercado, claro, pero van a ser algunos y no necesariamente van a integrar Todo. eh, todo, la formación de capital humano, no, porque eso se lo dejamos después tal vez al Estado que pase, a ver si ocurre. Y después vamos teniendo estas descoordinaciones porque no lo hicimos estratégicamente, pues, Y es ni donde, integradamente, como mencionaba al claro, principio. como también se dan algunas barreras técnicas, por ejemplo, esta integración no solamente tiene que estar el sector público-privado desde el punto de vista de la inversión o el desarrollo de las tecnologías renovables hoy día, como no sé, paneles solares, qué sé yo, el reuso del agua, que también es importante para el desarrollo de la minería, pero por ejemplo las universidades, si no ponen al día a sus ingenieros, a sus estudiantes de ingeniería, también nos vamos quedando atrás en esa pata. O sea, yo creo que, por ejemplo, esa podría ser una barrera para el salto, porque ellos van a ser los futuros líderes de esta industria de alguna manera. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, yo creo que hay dos ámbitos en los cuales creo que el rol de las universidades tiene que apoyar estos procesos de transformación y diría la transición energética y también el impacto que obviamente tiene la minería en los lugares donde está, porque ahí tiene un efecto de transformación social
y que ahí hay que cuidar cómo eso se va haciendo, o sea, cómo vas haciendo desarrollo local, cómo vas integrando otro tipo de soluciones que incluso de la minería se benefician, o sea, que la energía llegue a todos y no solo la minería, que el agua, obviamente exista el acceso a todo. Hay un montón de ámbitos donde hay que desarrollar o ir mirando cómo hacer que este desarrollo sea sostenible y lo que significa equitativo para todos. Y ese es un rol que las universidades, por ejemplo, regionales o las universidades donde está el sector minero tienen un rol por hacer. Y en la formación específica en estos ámbitos, por ejemplo, empezar a cruzar mucho más. Y ahí no sé cuántos en estos momentos se están graduando en minería, en metalurgia y todo lo que tiene que ver con ciencias materiales, porque yo creo que si queremos dar un paso en el desarrollo tenemos que avanzar en las capacidades que se necesitan en esos pasos que vamos a dar. Y entonces empezar a mostrar el potencial y obviamente empezar a generar carreras que después van a tener empleabilidad es súper importante y no llenarnos de a lo mejor carreras para sectores que no necesariamente se van a desarrollar y vamos a tener un montón de chicos ansiosos por trabajar en empresas tipo, no sé, pues tecnológica y no tenemos de ese tipo de tecnología o de industria en el país. Entonces va generando frustración en la misma gente joven y por lo tanto yo creo que tienen que haber ciertas coordinaciones y aquí obviamente uno no obliga a nadie a estudiar lo que se necesita en el futuro, pero al menos tener claro dónde va a haber empleabilidad y dónde claramente no. José Miguel, ¿algo que aportar? Sí, bueno, efectivamente esta demanda por materiales críticos o metales críticos va a generar necesariamente un ordenamiento, una revisión, ¿cierto?, de los currículums, de las especializaciones en la universidad. Y me imagino que hay un monitoreo, espero, hay un monitoreo continuo de las reales necesidades que requiere no solamente Chile, sino que una mirada al mercado internacional, ¿no? Eh, Efectivamente, no solamente metalurgistas, no solamente mineros, hay químicos, hay físicos. Oye, el desarrollo de, de- de elementos magnéticos, de imanes con tierras raras, es un tema que lo maneja, es multidisciplinario y eso no lo tenemos en Chile, eso hay que desarrollarlo. Y con qué profundidad queremos desarrollarlo, eso es también una pregunta, pero hay que hacerlo, digamos. Eh, yo diría que las universidades tienen un gran rol y espero que estemos atentos, digamos, a la jugada. Hay disciplinas nuevas, hay, es probable que algunas sí lo estén detectando y estén monitoreando eso de manera de generar la oferta para los estudiantes, sobre todo los estudiantes de provincia que están cerca de las operaciones mineras, ¿no? Eso es súper importante para desarrollar, justamente para transformar en desarrollo, digamos, esta potencia minera. Mm. Yo creo que ahí en términos de la institucionalidad que hablamos al principio, de cómo se van facilitando los cambios, es súper importante revisarla, porque si tú tienes, no sé, todo lo que tiene que ver con la normativa, la acreditación, y que cueste hacer los cambios, obviamente es algo que tenemos que revisar para que se le dé la flexibilidad y podamos hacer esta mirada. Pero también no volvernos como digo yo, volvernos más diversos. Si queremos que la economía sea, la queremos diversificar, también tenemos que diversificarnos en formación, porque a veces como que a una universidad le va bien con alguna disciplina y todas sacan la misma disciplina y nos llenamos entonces, ir mirando esas posibilidades, ir algunas siendo obviamente mucho más especialista o teniendo mucha más vocación de repente territorial, esos son componentes que yo creo que tienen las universidades que buscar sus diferenciadores, o sea, no van a poder ser buenas en todo, que todas las universidades tengan todas las carreras, porque en este momento la minería es el boom, entonces todas tienen minería y a lo mejor hay que complementar y hay que reconocer que un sector productivo es relevante y otra disciplina. Yo soy informática, he trabajado toda mi vida en minería, casi toda mi vida en minería, pero uno puede integrarse a estos sectores y desde otras disciplinas, no necesita ser completamente de las disciplinas como tradicionales.
o de las disciplinas tradicionales, porque como bien dice José Miguel, y en temas medioambientales, o sea, vamos a necesitar biotecnólogos, o sea, otros ámbitos en los cuales no aumentaría a lo mejor tanta cercanía como disciplina en la minería, pero también si queremos generar estas nuevas industrias. O sea, como bien decía José Miguel en términos de, claro, el uso de las tierras raras, tú dices, ¿para qué? ¿En qué se usa? Bueno, miremos esa cadena, veamos si tenemos posibilidad, hagamos las alianzas internacionales, porque aquí ya nos tenemos que empezar a integrar a este mundo globalizado y no esperar a que nos vengan a comprar lo que siempre hemos ofertado. O sea, ser más proactivos en buscar nuestro desarrollo creo que también es importante. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Realmente les quiero agradecer a los dos, Nancy y José Miguel, por haber participado. Estuvo muy entretenido. Me quedaron varias preguntas pendientes. Es un tema que da para mucho más, así que los dejo desde ya invitados para una próxima oportunidad para seguir discutiendo sobre este tema. Y a nuestra audiencia los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Y no se pierdan los próximos episodios y nos vemos en el futuro cercano. Chao. Muchas gracias, chao, chao. Chao, chao, buen día.